una introducción, ¿dónde está la zona del silencio? Y así para que la gente se ubique más que nada. Hay personas que nos escuchan en España, en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, y creo que les gustaría saber sobre la ubicación de la zona del silencio, algo de historia sobre esa zona. Para ubicarse, la zona del silencio está en una zona desértica o semidesértica que se encuentra ubicada en el norte de México. Concretamente y curiosamente, la zona del silencio está donde se encuentra un punto geográfico conocido como el vértice de Trino. Se llama el vértice de Trino porque ahí convergen tres estados de la República Mexicana, que son Coahuila, Durango y Chihuahua. De tal manera que si usted si usted camina alrededor de esta mojonera o de este punto de referencia geográfico, usted en 3-4 minutos atraviesa tres estados. Entonces el 3 nos sigue marcando en lugares especiales, ¿verdad? Como también el 27, ya que la zona del silencio se encuentra en el paralelo 27. Y bueno, ya desde el momento en que mencionamos ese número, pues ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, a una zona altamente energética, 7 y 2, 9. Entonces el 9 es la energía mayor. Vuelvo a repetirles, está en el norte de México, está una zona desértica, que propiamente era desconocida hasta el año 70, en que un cohete que enviaron de Estados Unidos, un cohete que enviaron de Nevada, que iba a caer en Nuevo México, un cohete llamado Athena, un cohete pequeño que traía no sé por qué motivo, si era un cohete de prueba, traía, según esto, en la punta o en la cabeza traía una cápsula radioactiva. Entonces eso, pues platicando con los lugareños, pues decimos, pues, ¿cómo van a poner una cápsula radiactiva en un cohete de prueba? Pero bueno, eso dijeron los norteamericanos, y en el año 70, ese cohete, en lugar de caer en Nuevo México, se desvió más de 1000 kilómetros y cayó exactamente en la zona del silencio. Eso motivó que grandes cantidades de personal científico de Estados Unidos pudiera tener acceso a la zona del silencio, ¿verdad? Debo decirles que en los años 60, la zona del silencio, que es un lugar inhóspito, donde casi no hay vegetación, casi no hay animales, hace un calor de los 1000, en los años 60 fue visitado por una persona muy importante para la humanidad, como fue von Werner Braun, el padre de la cohetería. ¿Qué tenía que ser un científico tan eminente en un lugar tan inhóspito, en un país del tercer mundo? Entonces, ese fue el antecedente que precedió a la caída del cohete Athena en la zona del silencio, ¿verdad? Eso motivó o dio espacio para que Estados Unidos hiciera una vía de ferrocarril hasta las mismas entrañas de la zona del silencio. Debo decirle que metieron aproximadamente como 30 kilómetros de rieles de ferrocarril por un lugar tan inhóspito en menos de una semana, ¿verdad? ¿Cuál fue lo que pasó? Lo que pasó es que en ese ferrocarril se llevaron miles y miles de piedras, de meteoritos y tierra, animales. Hicieron un saqueo de material de la zona del silencio, y se lo llevaron, ¿verdad? Curiosamente, las personas que hemos asistido a la zona del silencio y los mismos lugareños, ninguno de ellos tuvo ninguna enfermedad o no hubo ninguna muerte por contaminación radioactiva. O sea, no hay contaminación radioactiva, lo cual nos quiere decir que el cohete Athena pues no traía cápsula radioactiva, era simplemente un cohete de juguete, como quien dice. Lo mandaron de Nevada y cayó en la zona del silencio, en los límites de Chihuahua, Coahuila, Durango, ¿verdad? Pero bueno,
¿quién fue el descubridor de la zona del silencio? ¿O cómo, o por qué se le puso ese nombre? En los años 30, 40, aquí cerca de Torreón hay una población que se llama Lerdo, Durango, donde hay hubo un piloto aviador muy famoso que fue Francisco Sarabia, el cual hizo un viaje de la Ciudad de México hasta Nueva York sin escalas. Pero él, en otros viajes, cuando pasó por esa zona, cuando iba a Lerdo, porque Lerdo está cerca de Torreón y relativamente cerca también de la zona del silencio, él se dio cuenta que se perdían las señales de la radio. Él lo marcó y lo hizo saber a las autoridades, pero bueno, no lo tomaron en cuenta. Posteriormente, en los años 60, casi 70, el ingeniero Augusto Harry de la Peña, un ingeniero muy respetado aquí en la comarca lagunera, rector de una universidad aquí en la comarca lagunera, él era empleado de Petróleos Mexicanos y había un campamento cerca de la zona del silencio. Y él, haciendo investigaciones o haciendo exploraciones para detectar tierras o por dónde meter los gasoductos, con su radio se dio cuenta que se perdían las ondas de radio. Y él se lo hizo saber a las autoridades y desde ese momento se le conoció como la zona del silencio. ¿Por qué? Porque cuando va uno ahí, las ondas de radio se pierden, o sea, las ondas hertzianas se pierden, ¿verdad? Pero bueno, ¿y eso qué? Eso qué importancia tiene que una área en un desierto, metido en medio de la nada, no se oigan las estaciones de radio o no se escuchen las ondas hertzianas? Pues bueno, eso era nada más para darle el nombre, pero realmente la zona del silencio en sí es famosa por la gran cantidad de avistamientos, ¿verdad? La semana pasada y antepasada, un compañero investigador de la zona del silencio ha estado yendo cada semana y cada vez que va hay avistamientos. Realmente ese es el atractivo de la zona del silencio. Bueno, el principal. Aparte, pues la zona del silencio fue visitada por JJ Benítez y por Sixto Paz. JJ Benítez vino desde España hasta México, a un desierto inhóspito, donde no hay agua, no hay sombra, no hay nada. Tiene que venir un ufólogo tan importante como él, desde España hasta acá. Y pues afortunadamente, generalmente las importancias o las cosas importantes de donde uno vive, las consideran o le dan más importancia a las personas de fuera. Bueno, las visitas constantes a la zona del silencio, vienen muchas personas de Rusia, de Holanda, de España, Sixto Paz desde el Perú, de Colombia, de Estados Unidos, y de la comarca lagunera pues no mucha gente. Bueno, yo sí me considero que sí me ha interesado. Inclusive el maestro Samael quedó pendiente con uno de los investigadores de la zona del silencio de asistir con él a la zona del silencio en físico, ¿verdad? Pero desafortunadamente pues ya no hubo oportunidad. Pero todos sabemos de su proceso del año 77, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más hay en la zona del silencio aparte de los avistamientos? Bueno, en la zona del silencio, si ustedes se adentran, hay gran cantidad de partes o de montículos donde hay gran cantidad de meteoritos. Hay meteoritos de tamaño mediano, pequeño, y hay hasta micrometeoritos, las famosas tectitas, ¿verdad? Entonces, el campo de los meteoritos es un atractivo también para las personas que asisten a la zona del silencio. Y hay lugares especiales que no todos conocen, como es el campo de las piedras magnéticas. Están cerca de un cerro pequeño, un montículo que se llama el Cerro de San Ignacio. Algunos investigadores comentan que realmente el Cerro de San Ignacio es una pirámide enterrada, ¿verdad? También hay ciertas áreas de la zona del silencio donde hay plantas fósiles. Y en un tiempo, pues era común ver ahí tortugas de tierra, las cuales pues ya se han ido
se las han ido llevando, ¿verdad? Nosotros sabemos que la tortuga de tierra de la zona del silencio, en su caparazón, lleva dibujos especiales en forma de triángulo, lo cual eso ha dado pie a que se le considere una especie diferente, endémica del lugar, ¿verdad? Y en sí la mayoría de los vegetales, por ejemplo, hay nopales morados ahí, y la mayoría de los animales que están ahí de alguna manera han sufrido un proceso de mutación. Hace algunos años la Universidad Autónoma de México hizo una investigación, estoy hablando como hace 15 años, hizo una investigación entre los habitantes de la zona, ya que en la zona hay 2 o 3 ranchitos, como son Las Lilas y San Ignacio, donde viven pocas familias. Estos investigadores de la UNAM hicieron un muestreo de análisis de sangre. Ellos querían detectar qué nivel de desnutrición tenían las personas de esa zona marginada. Y pues la sorpresa fue que realmente esas personas tienen una gran riqueza de hemoglobina. ¿Qué significa eso? Que las personas que viven en la zona del silencio están sujetas a una terapia magnética las 24 horas del día, los 365 días del año, lo cual físicamente nos da una prueba de que la zona es magnética, ¿verdad? Cuando fue von Werner Braun en los años 60, él comentó: si yo quisiera construir otro Cabo Kennedy, otro Cabo Cañaveral, sería en la zona del silencio, por la facilidad que tienen aquí los cohetes para salir al espacio. Pero entonces, de alguna manera, pues para los ovnis también es fácil. Pues, nosotros sabemos que la entrada de los objetos extraterrestres tiene que batallar un poquito con la fricción del campo magnético de la Tierra, pero existen lugares especiales, como Cabo Cañaveral o como la zona del silencio, ¿verdad? Casualmente, Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy está también en el paralelo 27, y si prolongamos el paralelo 27, están también el Triángulo de las Bermudas. Si lo prolongamos más el paralelo 27, pasamos por las pirámides de Egipto, y si lo prolongamos más, pasamos por el Tíbet. Y si le seguimos también, pasamos por el mar del Triángulo del Diablo, que está en el mar de Japón, donde también se ven fenómenos paranormales, ¿verdad? Realmente la zona del silencio es un lugar especial para el trabajo sobre sí mismo. Yo personalmente he practicado danzas en la zona, y la magnetización o el fortalecimiento es muy alto. Hace algunos años fui con un compañero misionero argentino a la zona del silencio, y él me dijo: si yo quisiera despertar rápido, me vendría a la zona del silencio. Pero bueno, a veces estamos tan dormidos que no le damos la profundidad y la magnitud de ciertas personas que te dan cierta enseñanza, ¿verdad? Aparte, si nos metemos en el área esotérica, aquí citaría yo un amigo mío de muchos años, y también amigo del maestro Samael y de toda la familia Gómez Garro, que fue el profesor Santiago García Jr. El profesor Santiago García Jr., mejor conocido como Chago García, fue mi amigo de muchos años, y él era un gran parapsicólogo. Él era pues el representante de los ufólogos aquí en México, y él tuvo varias experiencias en la zona del silencio. Él comentaba que en unos cerros que están a la entrada de la zona del silencio, entrando por Durango, porque la zona del silencio tiene 3 entradas: por Durango, por Coahuila y por Chihuahua. Pero entrando por Coahuila, entramos en unos cerros que, si ustedes tienen la oportunidad de venir, van a ver cómo tiene su silueta una similitud muy parecida a un chacmol.
Y el profesor Santiago García mencionaba que en la parte alta de esos cerros o en esos cerros hay una puerta tetradimensional. El compañero investigador Jesús González, también él menciona que realmente eso es verdad. Y si nos vamos a las últimas investigaciones que nos dicen que realmente el interés de Estados Unidos por Irak no era un tanto el petróleo, sino una puerta tetradimensional que hay ahí. Pero bueno, es muy fácil caer de la parapsicología, caer en la fantasía, y eso hay que cuidarlo mucho, ¿verdad? Entonces, solamente les menciono esto para que ustedes tengan información al respecto. Y bueno, no es como buen investigador, no descartar cualquier información y cualquier versión sobre un tema. Pero entonces, él mencionaba que ahí hay una puerta tetradimensional. También comentaba el profesor Santiago García que en una de sus investigaciones en la zona del silencio, precisamente a un lado del banco de las piedras magnéticas, de repente se encontró una niña en medio del desierto, la cual traía una cajita en la mano. Él le llamó la niña de la cajita. Y menciona, su vestimenta era como todos los descripciones que hacen los ufólogos, su vestimenta era de color plateado, de color dorado, una niña de aproximadamente 8 años, la cual él se acercó y le hizo preguntas, no le contestó nada, y al poco rato de la nada se desapareció, ¿verdad? Ahora, eso a mí no me consta, pero el compañero ufólogo, profesor Santiago García, comentaba eso. Lo que sí está registrado en la zona del silencio es de una pareja de visitantes que vinieron del Estado de México, se adentraron en la zona del silencio y casualmente, como es un desierto, casi nunca llueve, y esa vez llovió bastante, y como la tierra es un tanto barrosa, pues se les atascó la camioneta y estaban en medio de la nada y en medio de una semilaguna que se hizo ahí. Mencionan ellos que era la familia y que empezaron a asustarse y que empezaron a llorar y no sabían qué hacer. De repente sintieron que su camioneta empezó a avanzar estando apagada. Voltearon para atrás y vieron que eran empujados por 2 personas altas, rubias, con una vestimenta color plateado. Ellos aprovecharon el empujón, echaron a andar su camioneta, y cuando quisieron voltear para saludar a las personas, ya no se encontraban. Y como con estas historias, pues de las personas que han ido, muchas historias no se han dado a la luz pública, ¿verdad? Pero las personas que viven en las lilas tienen mucho que estudiar, pero tiene que ir uno personalmente para que ellos le capten a uno su energía y capten si realmente es uno una persona de fiar, ¿verdad? También una de las cosas muy interesantes que se dieron en la zona del silencio, es que hay un pequeño cementerio adentro de la zona del silencio, y los campesinos, cuando llegan unos investigadores mexicanos, entre ellos el profesor Santiago García Jr., les mostraron una osamenta o un esqueleto de un ser humano que medía 2,40 metros. Si eso medía como hueso, imagínense con cuánto mediría vivo, porque nosotros sabemos que los huesos van perdiendo humedad y se van encogiendo. Esos huesos, al paso del tiempo, JJ Benítez quiso venir a hacer un reportaje sobre ellos, pero se dio con la sorpresa de que ya no estaban. Los campesinos lo habían vendido por unos $, a unos investigadores norteamericanos. Pero entonces, hay muchas cosas que investigar ahí en la zona del silencio, pero lo que más nos interesa es, según estudios esotéricos de varias personas
en este caso el licenciado Jesús González, nos mencionan que realmente la zona del silencio era un bastión o era una parte de la civilización maya. Ella le llamaba la civilización Magneto-Zen maya. Él menciona que, pues, que esa civilización se encuentra allí en la cuarta coordenada. Nosotros sabemos, con los conocimientos que tenemos de la gnosis, que hay civilizaciones en la cuarta coordenada, o inclusive hay civilizaciones intraterrenas, ¿verdad? Entonces se considera ese un lugar maya. Inclusive pues el Cerro de San Ignacio no se ha hecho la investigación ni la excavación, pero afirman varios investigadores, entre ellos un investigador aquí en Torreón que se llamó Raúl Pérez, otro investigador que fue el doctor Luis Maeda, aparte del ingeniero Harry de la Peña, el profesor Santiago García, que desafortunadamente todos ya han fallecido, mencionaban eso del Cerro de San Ignacio como un lugar realmente, un lugar realmente, una pirámide enterrada, ¿verdad? Aquí lo interesante del caso es que se fuese, o estamos en eso, en organizar un grupo para ir a hacer una investigación seria al respecto. Nosotros sabemos que todos los lugares especiales, todos los lugares sagrados, pues tienen su guardián. Entonces, el objetivo es hacer una investigación parapsicológica o esotérica desde la mera entrada de la zona del silencio, pedir permiso al guardián del lugar, que nos permita tener contacto con las comunidades intraterrenas, si tenemos los méritos de corazón para ello. Si no, pues ahora sí que, como dicen por ahí, la lucha se hace, ¿verdad? Entonces también hay una leyenda muy bonita ahí sobre la zona del silencio. Los lugareños de ahí mencionaban que en las noches la zona del silencio es un lugar donde hay gobernadora, hay lechuguilla, o sea, plantas que pican, que te hacen difícil caminar, y en sí no hay caminos ahí, ¿verdad? Ellos mencionan que en las noches se ve por los cerros dos luces, como las luces de un carro, que van por la parte baja de los cerros, y inclusive en las planicies. Ellos lo llamaron, y lo llamaba también el profesor Santiago García, el famoso carro de banda. Y ellos le pusieron el carro de banda porque dicen que en los tiempos de la revolución, por ahí pasaba cerca el tren que iba a Juárez, a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en ese tren iba la paga, o iba dinero en monedas de oro o de plata, como se manejaran en esa época, que era la paga de los soldados. Y comenta que el sargento Banda, como suele suceder en algunas veces, quiso aprovechar la situación y pues se robó ese dinero y se adentró en el desierto para que no lo apresaran, pero pues se perdió y nunca lo volvieron a encontrar. En base a esa leyenda, la gente dicen que es Banda, el sargento Banda, que anda ahí penando, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, todas las investigaciones o todos los datos o la información que se viertan sobre la zona del silencio, como nosotros sabemos que en la misma gnosis, toda la información que obtengamos la tenemos que llevar a la práctica. Tiene que ser una experiencia propia, porque si no, para nosotros sigue siendo una teoría. Una cosa sí les digo, visitar la zona del silencio es un encuentro con lo desconocido, un encuentro con lo parapsicológico. Y bueno, nosotros con los conocimientos o con la información que nos han
nos hizo favor de, pues de darnos a la luz pública al venerable maestro Samael Onbeor, pues tenemos la capacidad de poder estar un poquito en el tercer estado de conciencia, estando en la zona del silencio. Porque si vamos en el primero o en el segundo, pues a lo mejor no vamos a ver nada, pero a lo mejor sí, porque a mí me tocaron unos compañeros de la Facultad de Agricultura, que ya en esos tiempos ya era famosa la zona del silencio, y que ya al punto borracho quisieron ir a la zona del silencio y se adentraron a la zona del silencio. Ellos iban totalmente en el primer estado de conciencia, pero para su sorpresa, en una vuelta que le dieron a un cerrito, que casi no hay cerros, se encontraron con un ovni. Se les quitó lo borracho y se regresaron inmediatamente a la ciudad. Eso nos quiere decir que dentro de la gente que nosotros conocemos como gente común y corriente, no, hay gente que no es común y corriente, simplemente no ha tenido contacto con el conocimiento, sí. pero el desarrollo lo tienen, ¿verdad? Entonces, obviamente que ya si conocen la información para explotar sus posibilidades, pues obviamente que van a llegar muy lejos. Nosotros sabemos que muchas almas que están aquí en este planeta Tierra no son terrestres, son almas de otros planetas, son almas evolucionadas, que han caído en la rueda, hemos caído en la rueda de Samsara, porque el mundo está muy mecanizado, pero hay mucha gente que cuenta al maestro que venían embajadas de otros planetas y que algunos se quedaban aquí, ¿verdad? Y se quedaron y aquí han estado reencarnando, pero su alma no es de este planeta ni de la luna, porque todos dicen que venimos de la luna porque somos los reprobados, sí, pero hay muchos que no, hay muchos seres evolucionados. Precisamente estuve en Amialco, Querétaro, y hay gente que ustedes piensan que es un hijo de vecina y no, son gentes contactadas, muy, muy contactadas. Pero bueno, vuelvo a repetir, la zona del silencio es un lugar donde el cuerpo o nuestros cuerpos se van a imantar, se van a nutrir de un magnetismo especial. Yo personalmente, algunos años atrás que fuimos a las 6 de la mañana, fuimos de aquí a Torreón, llegamos allá a las 11, hicimos todos nuestros trabajos, ya a las 6, 7 íbamos de regreso, me quisieron jugar una broma, me dejaron, se fueron en la camioneta, me dejaron a mí a pie, ya a esas horas iba totalmente cansado, con botas, y aún así pude correr 2 o 3 kilómetros, lo cual a mí me sorprendió, y mi única explicación fue que estaba bien nutrido, como los campesinos que no comen bien, pero están bien nutridos, ¿verdad? Desafortunadamente, ahorita en los años 70, 80, la zona del silencio tuvo mucha atención por parte de la Universidad Autónoma de México, del mismo gobierno del estado de Durango, y pues inclusive establecieron allí un laboratorio para preservación de la zona, que se llamó el Laboratorio de la Biosfera, el cual ahorita en la actualidad pues está abandonado. O sea, entonces, sin embargo, la zona sigue teniendo su importancia, sigue recibiendo caída de meteoritos, siguen habiendo avistamientos ovnis, sigue siendo lo mismo, inclusive el famoso meteorito de Allende, que pesaba 2 o 3 toneladas, que cayó cerca de la zona del silencio, en Chihuahua, cerca de Escalón. Ese meteorito es muy famoso porque descubrieron una versión o una versión, o no sé cómo decirles, una mutación de aluminio, el cual ese
ese mineral no existe en el planeta Tierra ni en el sistema solar. Ese descubrimiento lo hizo el ingeniero Augusto G. de la Peña. Por eso ellos comentan que es el meteorito más viejo que ha caído en el planeta, ¿verdad? No sé si tenga algunas preguntas, compañero, o continúo. Hermano, vamos a hacer una pausa ya que vamos a introducir un bloque de noticias aquí en el programa, ya como lo hemos anunciado. Así te damos tiempo para que tomes agua y descanses un poco. En unos 6 minutos volvemos para entrar en una sesión de preguntas y respuestas, o si hay más información que vayas a compartir, pues con mucho gusto. Entonces, dentro de 6 o 7 minutos volvemos. Vamos a escuchar las noticias con Reporte Dragón. Reporte Dragón. Reporte Dragón. Muy buenos días. Hoy es miércoles 12 de agosto del 2015. Estamos en Houston en una mañana muy hermosa, templada, y estamos transmitiendo aquí desde norte de la ciudad con la intención de que compartamos un poquito Reporte Dragón, no de una manera tradicional como los noticieros que se encierran en sus cabinas, sino compartiendo un poquito nuestras vidas y nuestras formas de interpretar cómo se debe de vivir. Platicando un poquito más sobre la edición 41, esta edición es especial porque habla de un dios, el dios Enlil, que viene con el planeta Colbus. El planeta Colbus está habitado por 3 dioses, básicamente el dios Anu, el dios Enlil y el dios Enki, que regresan a la Tierra cada vez que Colbus viene, cada 3600 años. Y Enlil se está comunicando directamente ya con algunas personas aquí en la Tierra, telepáticamente, y también a través de sueños o a través de viajes astrales. El mensaje del dios Enlil es que estemos en paz, en tranquilidad, que va a haber movimientos en la Tierra, que va a haber una renovación y que este es el momento de decidir nosotros qué queremos para nosotros. Para complementar este mensaje del dios Enlil, tiramos las runas vikingas, y las runas confirmaron también la presencia de este dios. Y el detalle de estas runas está en el Reporte Dragón, en la nota principal. Tenemos, en lo que se refiere al estatus del mundo, conocemos ahorita que los volcanes están haciendo erupción prácticamente 4, 5, 6, 7 al mismo tiempo en la zona conocida como el Anillo de Fuego, que empieza en Japón y es todo el Océano Pacífico, pasando por la costa de México, Estados Unidos y Sudamérica. Esa es la zona en que se va a levantar el continente. El agua de ahí abajo del Pacífico va a subir, de tal manera que ahí es donde están habiendo estas erupciones y todos estos movimientos tectónicos. Estamos un poco consternados, bueno, no consternados, sino alerta a que la élite acaba de echar a andar nuevamente el acelerador de partículas CERN para abrir un portal dimensional, porque ellos tienen el deseo de escapar cuando venga Arcolubus y empiezan los cataclismos, y abrieron esta opción para escapar. El acelerador de partículas es altísimamente magnético porque ellos mueven las partículas a casi la velocidad de la luz. Chocan protones y electrones y eso causa inestabilidad en
en la magnetosfera de la Tierra, y es por eso que quizá ustedes pueden sentir dolores de cabeza o malestar que no saben a qué se refiere, pero que lo sienten como en la cabeza, como en la parte de atrás. Es debido a esta máquina que están utilizando toda su potencia, porque quieren escaparse antes de que llegue el Cólubus. Y quieren escaparse porque no tienen otra alternativa. Han mandado cohetes y todo para escaparse por el espacio, pero los hermanos extraterrestres han bloqueado de alguna manera estos intentos, porque la idea es que nos unamos como raza, sin importar la condición social ni el color de la piel. Lo importante es unirnos. Entonces este es el gran experimento. Tenemos una nota importante también sobre los viejitos que están muriendo más rápidamente. El magnetismo del Cólubus amplifica las ondas cerebrales y los pensamientos, y las personas viejitas que están ya próximas a morir pues piensan más en la muerte y pues sus deseos se cumplen más rápidamente. Debemos de tener cuidado en estos momentos que pensamos y cómo pensamos, porque como nos advierte el dios Enlil, estamos en tiempos decisivos que nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos para nuestro futuro. También tenemos una nota importante sobre la transpiración. Las personas ya no les gusta transpirar, ya no quieren transpirar porque huelen feo, porque se ve mal, cuando es todo lo contrario. La transpiración es necesaria para desintoxicarnos. Y necesitamos cambiar la manera de pensar, cambiar esas ideas absurdas de que no debemos de sudar y que debemos usar antitranspirante para tapar los poros. Eso es tremendamente falso. Debemos de transpirar. Si nuestro sudor huele, pues es porque estamos comiendo quizá algo que no es bueno, porque nuestro cuerpo se está desintoxicando. Pero pueden ustedes ponerse una camiseta abajo de la blusa o abajo de la camisa y listo. Aprovechen ahorita el verano para sudar y disfrútenlo, disfruten sudar. Otra cosa importante que tenemos en Reporte Dragón esta semana es una lectora de Reporte Dragón nos mandó una fotografía del sol, de la puesta del sol donde se ve el planeta Cólubus. La pueden encontrar ahí también. Y recordarles y pedirles que participen, no importa lo que digan o lo que no, o si son cosas que no están de acuerdo con lo que se dice, no importa, participen, porque siempre en un proceso de cambio y en un proceso de unión se necesitan todas las voces y todos los pensamientos. Entonces tenemos ahí la página de internet, reportedragon.com. Tenemos el blog y tenemos también la página de Facebook para que puedan darle ahí like y puedan subir fotos. Iniciamos una campaña la semana pasada sobre regalar una sonrisa que se llama Una mirada y una sonrisa para vivir. Pueden enviarnos sus sonrisas. Es increíble cómo en estos tiempos la gente no le gusta sonreír. Me ha costado un poco de trabajo conseguir una sonrisa cuando debería ser todo lo contrario. Les agradezco mucho, que pasen un feliz día. Hasta luego. Reporte Dragón. Reporte Dragón. Bueno, ahí quedó el blog de noticias, muy interesante este tema que a la vez nuestro amigo Eduardo pues nos hizo llegar, interesante, él va a estar participando de ahora en adelante todas las semanas con estas notas muy interesantes sobre el Cólubus, y mencionaba el caso de los ancianos que en estos días están muriendo mucho más jóvenes, ¿no? Y con más problemas, en fin, todo eso es muy interesante y eso será parte, como ya les dije, de la nueva era de ahora en adelante. Les invitamos a participar haciendo pues énfasis en lo que decía Eduardo en la sala de chat de la nueva era de acuario.com, que también es accesible a teléfonos inteligentes, así que estamos al último grito de la moda, podríamos decir, en estos días,
porque queremos pues que se haga más dinámico esto, que todos participemos a la vez, pues hagan preguntas o comentarios sobre el tema tan interesante que nuestro amigo Germán Reyes desde México nos está trayendo. Vamos, ¿estás ahí, hermano Germán? Y aquí estoy. Muy bien, pues continuemos con el tema. Si tienes algo más que decirnos y luego pasaremos a una fase de preguntas y respuestas. Realmente nuestra columna vertebral es una parte de nuestro cuerpo muy sensible al magnetismo positivo o el magnetismo activo del cosmos. Eso ocasiona una irritabilidad en las personas. El doctor Bernard Jensen mencionaba que la gente del futuro que va a tener un éxito, bueno, en sus conocimientos, él decía que era la persona que tuviera la capacidad de mantenerse tranquilo ante circunstancias difíciles. Y bueno, traducido a nuestros conocimientos, pues es la manera de evitar que nos afecten tanto ese sobreestímulo magnético que estamos siendo sujetos, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando hay manchas solares es cuando hay mayor ingresos de personas a los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Eso me pone a pensar y a evaluar, y hecho es un trabajo de investigación que se piensa hacer en la zona del silencio, ver el efecto psicológico en las personas en la zona del magnetismo de la zona del silencio. Personalmente a mí me da mucha vitalidad, ¿verdad? Porque estar danzando los derviches en un lugar a 40 y tantos grados de temperatura, cansado, pues como que sí me hace pensar de que es una energía vitalizante, pero pues hay que saberla canalizar también, ¿verdad? Si no, pues esa vitalidad nos puede descontrolar, ¿verdad? Y bueno, volviendo a lo del tema de la zona del silencio, pues yo creo que va a haber más interés, porque si es verdad que también ahí hay una puerta tetradimensional, pues esa sería otra puerta de salida ante la llegada del enorme visitante, ¿verdad? Pero el problema es que no saben dónde está exactamente, y eso es lo importante, saber dónde se encuentra y cómo abrirla, ¿verdad? Esa es la clave. Yo creo que lo único que podría dar la clave para abrirla sería tener contacto con el guardián del umbral, porque son puertas pues que no existen en la tercera. Entonces tienes que saber cómo abrir esas chapas o pues esos cerrajes para poder abrir esa puerta, esas claves, ¿verdad? Y bueno, otro interés extra para la zona del silencio, y bueno, les comento, el ir a la zona del silencio es ir a un lugar parte de increíble, que te contacta con lo desconocido, ¿verdad? El avistamiento de naves nodrizas se está incrementando. Yo le comentaba al compañero licenciado Jesús González, que él dice que ha quedado sorprendido, que en 20 años está yendo a investigar, en los últimos viajes ha tenido este tipo de avistamientos. Dice, no, y se van a seguir incrementando, que la gente se va a tener que ir acostumbrando a verlas, para que aquellos, cuando toque el momento y vean una nave, pues no se asusten, y si tienen la oportunidad de abordarla, pues que la aborden. Entonces los avistamientos se van a, según mi criterio, se van a ir incrementando, y bueno, van a abrir más naves, ¿no? De hecho, si cercan todo ese tipo de eventos, pues va a venir más vehículos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una investigación pendiente por parte de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, donde yo laboro, una investigación entre esotérica y científica, ya que pensamos hacer mediciones del magnetismo de la zona, porque realmente la zona del silencio no es una zona muy grande, ¿verdad? O sea,
Donde se pierden las ondas magnéticas no es un área muy grande, son áreas pequeñas que se están moviendo según las estaciones del año, ¿verdad? Entonces queremos ir a hacer una investigación para detectar las partes donde se encuentra la pérdida de las ondas hertzianas y, de ser posible, hacer una contabilidad de la radiación de la misma. Y por otro lado, hacer una captación de energía de las flores, que es lo que se utiliza en las terapias alternativas, como la terapia floral. Algunos la conocen como flores de Bach, porque Edward Bach fue el que empezó en Inglaterra, pero cada lugar tiene sus flores. En este caso, las flores de la zona de silencio, en teoría, son unas super flores, porque están en un lugar muy magnético. Ese tipo de investigación es el que pretendemos hacer de la zona del silencio, por parte de la universidad. Y bueno, ya más internamente, pues tratar de, si Dios lo permite, de tratar de tener contacto con el guardián. Si no, pues la investigación hasta donde llegue, ¿verdad? También en la zona pues hay coyotes, hay víboras, hay un poquito de gato montés o de leoncillo. Es lo común que hay en este tipo de zonas, ¿verdad? Pero ojalá hay que, inclusive los compañeros de Amealco están muy interesados en venir a hacer un viaje acá a la zona del silencio. Bueno, su servidor, pues ya conozco la zona más o menos, y pues estoy a su servicio, ¿verdad? Para las personas que estén interesadas en conocerla, en venir a investigar, en venir a, pues no sé, a vivir otro tipo de eventos, porque si entras en un vórtice magnético, obviamente que tu interior va a sufrir un cambio también, va a sufrir un movimiento magnético interno, ¿verdad? Entonces, pues la invitación está hecha para todos los compañeros que nos están escuchando, sean de la asociación gnóstica o sean de las agrupaciones gnósticas o no sean, todos son bienvenidos. Y pues si hay algunas preguntas, con todo gusto estoy para responderlas. Sí, antes de que se me olvide, ya que mencionas eso, sí sería interesante que se organizaran algún tipo de excursiones, ya que tú estás ahí cerca de la zona. ¿Cómo podrían contactarte los interesados para que se vayan poniendo pues de acuerdo en eso, si quisieran hacerlo? Sí, mira, hay un sitio que es el sitio del licenciado Jesús González, que es un amigo, un amigo mío. Él es el encargado del sitio en Face que dice Zona del Silencio. Ese es el Face del lugar. Y mi Face es Manuel Germán Reyes Gurrola, ¿verdad? Obviamente que el compañero Jesús González no es miembro de la asociación gnóstica como tal, y sus conocimientos sobre parapsicología, pues de alguna manera son influenciados por Sixto Paz, JJ Benítez, y bueno, hasta ahí. Y pues nosotros tenemos más información, más elementos, más elementos que para interpretar la zona, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy compartiendo con él y él conmigo, o sea, yo les digo a los compañeros, todos somos alumnos y maestros a la vez. Yo estoy aprendiendo de él y él de mí. Entonces, cualquiera de los dos o los dos mismos los podemos acompañar a la zona del silencio, llevarlos a lugares especiales que no se vayan a perder, porque si se pueden perder. Es una zona muy grande, ya que está entre 3 estados. Propiamente la zona del silencio es lo que era el lecho del mar de Tetis, que era un mar que existía en la prehistoria. De hecho, en la comarca lagunera, los cerros de aquí de la región, se extrae mucho el mármol. Y a la hora de extraer el mármol y sacar los cuadritos de mármol, hay muchos fósiles petrificados, ¿verdad? Entonces es muy común encontrar caracoles en la zona. Se encuentran muchos, también hay la que llaman la rosa del desierto, es una especie de geoda. Hay una gran cantidad de minerales cerca aquí de la zona, que es en el municipio de Mapimí.
Y aquí cerquitas tenemos la ciudad de Parras, Coahuila. En la ciudad de Parras, Coahuila, rumbo a Saltillo, Coahuila, hay un corredor que le llamaron el corredor de los dinosaurios, donde hay gran cantidad de restos de fósiles de dinosaurios. Un compañero mío en Parras encontró un huevo de dinosaurio, se lo trajo a su casa, lo tenía en su casa, duró años en su casa, y cuando un gringo se lo quería comprar ya no lo encontró porque su esposa se lo había tirado a la basura, porque era una piedra. Pero entonces hay algunas cositas especiales aquí en la zona, como en todos los lugares del mundo. Yo creo que Dios es tan benévolo que siempre nos pone algo esotérico cerca de donde vivamos, para que no perdamos contacto con las energías superiores, ¿verdad? Entonces, o mi teléfono celular aquí en México es 8713-07-1461. Entonces, o lo más fácil por el Face. Y mi correo electrónico es M de Manuel, y luego Germán Reyes, todo seguido, y terminamos con una G de burrola. Como quien dice, Germán Reyes G @hotmail.com. Cualquier información sobre la zona del silencio, con todo gusto, se las podremos mandar, mapas de la zona, la cartografía, por dónde entrar, por dónde salir, y toda la información que necesitan al respecto. Hermano, ¿cuál es la experiencia que se vive, digamos, ya internamente, si se puede decir algo, ya que me imagino que han hecho meditaciones? ¿Se facilita la meditación o qué tipo de experiencias puede uno esperar si llega a ir ahí a practicar la meditación? Pues la meditación es más fácil. Es más fácil porque tu cuerpo se magnetiza, te conectas más con lo sutil. Y entonces a veces anda uno vibrando muy groseramente y batalla uno para conectarse, y ahí es más fácil. Y bueno, personalmente yo practico la danza de derviche, y con la danza de derviche pues todavía más hay una limpieza energética interna, y si la practicas ahí, pues eso es una vivencia muy importante. Claro que nosotros sabemos que la vivencia o la experiencia más importante del estudiante de la Gnosis, bajo cualquier sigla, es la autoobservación, el descubrimiento de un ego, el trabajo sobre sí mismo. Eso es lo más importante de todo. Sin embargo, este tipo de herramientas o este tipo de investigaciones o explosiones pues nos dan un chispazo ya a la conciencia para que agarre uno como un puchón, ¿verdad? Un puchón a lo místico, acercarse uno más a las partes conscientivas de uno mismo, ¿verdad? Se pueden hacer meditaciones, pero lo más bonito sería ver un hombre. Y si puede haber un contacto de tercer tipo, mejor. Y no lo descartemos, que digan, no, una persona común y corriente, voy a tener un contacto del tercer tipo. No sabemos cuánto común y cuánto corriente somos. A lo mejor no somos ni tan comunes ni tan corrientes, y nos puede pasar, ¿verdad? ¿Hay algún hermano de la Gnosis que haya tenido alguna experiencia, un contacto del tercer tipo ahí en la zona del silencio? El compañero profesor Santiago García Jr., él era, pues, era gnóstico en sí, o sea, porque él comulgaba con todo esto, fue amigo personal del maestro Samael, de la maestra Litelantes, de la doctora Hipatía, o sea, de toda la gente de esos tiempos. Él fue hospedado en casa del maestro, y él menciona que hay dos personajes o dos seres extraterrestres. Uno se llama Orton y otro se llama Uiana, que vienen del planeta Humo, y son los que él contactaba, ¿verdad? Y bueno, son de los que a mí me ha tocado conversar en este aspecto, y el avistamiento que tuvo la semana pasada el compañero Jesús González, que él dice que la nave nodriza está
hasta señales les hizo con las luces, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los extraterrestres ya se están haciendo hasta descarados, ¿verdad? Porque ya no se están cuidando tanto y quiere que la gente vaya aceptando como, ¿verdad? La mente de uno se vaya familiarizando con ellos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es una experiencia muy bonita. Imagino que en España también hay lugares muy especiales, en Colombia también, pues ¿qué nos diremos del Sumo Supremo Santuario, ¿verdad? En todos lugares hay lugares especiales y bueno, aquí tenemos nuestra zona del silencio. Sí, hasta ahora en la historia habrá algún caso de desaparecidos ahí en la zona del silencio. No, abducidos no ha habido en la zona del silencio, no, que yo sepa ninguno. Todas las personas que han ido ahí, bueno, generalmente tienen una experiencia bonita, una experiencia especial, tal vez por la civilización que está intraterrena, ¿no? Posiblemente, y por el guardián que hay ahí, posiblemente por eso, pero casi todos han tenido buenas experiencias. Hasta esos compañeros que le comento que fueron borrachos ahí, pues tuvieron una experiencia que nunca en la vida se les va a olvidar. Sí. Entonces, y bueno, si ya va uno con buenas intenciones y pues ya va uno con cierta preparación desde antes. Por ejemplo, yo pienso que las personas que se organicen, pues hay que darles una explicación o una conferencia previa de la zona del silencio, la historia, de todo, pasarles diapositivas de la zona, para que en determinado momento ellos mismos pregunten sobre cierta cosa cuando ya tienen conocimiento de la misma. Ahí me ha tocado acompañar a una buena cantidad de instructores de la Asociación Gnóstica, de diferentes asociaciones, allá en la zona del silencio. Y bueno, es una experiencia era muy bonita, y yo creo que de acuerdo con los méritos de corazón de cada uno, pues va a ser la experiencia que tenga. Eso es muy importante, como ya lo sabemos, ¿no? Hay que merecerlo. Hermano, ¿hay ahí a tribus de chamanes o algo así que pudiera uno esperar ver? Y también, ¿es una zona resguardada por el gobierno o hay alguna actividad así armamentista o no? No, eso ya pasó a la historia. Ya realmente la comarca lagunera hubo un tiempo que fue el lugar más violento del planeta, pero gracias a Dios eso ya se terminó. Ahorita inclusive hay un proyecto por el gobierno federal, de la Secretaría de Agricultura, que quieren darle un poquito de más difusión a la zona del silencio, lo cual yo lo veo bien y a la vez lo veo mal, porque si va a haber mucha difusión, va a ir mucha gente. De por sí ya han hecho saqueo, porque usted iba ahí, hermano, y usted encontraba meteoritos, una hectárea de meteoritos, por así decirlo, 100 metros cuadrados de meteoritos. Ahorita ya son menos, sí hay. Tectitas, pues las tectitas hay que buscarlas que son las tectitas, son meteoritos de 1 centímetro, 2. Hay que buscarlas, inclusive hay que llevar un imán y lo amarra uno a un hilo y lo va pasando por la tierra, y el mismo imán va jalando los meteoritos, porque también hay micrometeoritos, que es polvo magnético, ¿verdad? Entonces, ese polvo tiene su historia, hermano. Ese polvo, como dice el maestro, usted si medita sobre una hormiga, la hormiga le va a decir su historia. También un mineral le va a decir su historia. Desde dónde viene, desde qué parte del universo, o de qué otro universo viene, ¿verdad? Y bueno, tener contacto con las personas que están ahí en la cuarta dimensión, pues sería maravilloso, ¿verdad? Pero bueno, hay que dar una limpiadita primero a la esencia para que nuestra esencia brille y atraiga ese tipo de seres evolucionados, que realmente ese es el camino, ¿verdad? El camino es brillar tanto
que tu cuerpo ya no sea de la tercera, sino que ya sea de la cuarta, ¿verdad? Pero bueno, para eso se requiere pues tener bien desarrollado el aparato de transformación de impresiones, ¿verdad? Para que la energía que nosotros asimilemos la sepamos destilar, la sepamos transformar en una energía de más alta octava. Pero entonces, y por mi parte, estoy a sus servicios para el día que quieran, vamos. Yo ahorita estoy de lleno, no tengo un trabajo fijo, estoy de lleno en esto de las terapias alternativas. Entonces, de alguna manera, soy un poquito dueño de mi tiempo, ¿verdad? Y bueno, sería bueno que se contactaran con el sitio en Face, Zona del Silencio. El compañero Jesús González está pasando información sobre la zona y pues con ciertas diferencias del conocimiento de la gnosis, porque pues ellos a veces el esoterismo lo ven un poquito diferente, pero bueno, nada puede ser perfecto en la vida. Yo agarro lo bueno de él y lo que no está bueno pues no lo agarro, ¿verdad? Y yo trato de orientarlo en la cuestión de los procesos del planeta Tierra. Y pero le digo, estamos a su servicio y es un lugar muy bueno para investigar. Ahí es importante ir con ropa ligera, a su vez con chamarra, porque en la noche en el desierto se pone frío. Llevar bastante agua, comida enlatada, obviamente llevar binoculares, llevar una brújula, llevar el telescopio, ese es el indispensable, pues su buena cámara fotográfica y encomendarse a la divinidad para que esa experiencia impacte en sus partes conscientivas, ¿no? Y porque necesitamos energía de ese tipo para no dormirnos, porque la energía externa está pesada. Sin querer queriendo el mundo nos come. Yo en tantos años que tengo la gnosis, pues el mundo me come bastante. Para mí lo más difícil es permanecer en el estado de división de la atención. Eso para mí es muy difícil. Ya cuando acuerda uno, su atención está enfocada en un solo sentido, y eso no nos sirve. Tenemos que dividirla cuando menos en dos, o si es posible hasta en 3 o 4, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo a repetir, aquí estamos a sus servicios. Todavía hay gente interesada del extranjero en venir a la zona del silencio. Falta que los mexicanos también y los compañeros de países cercanos pues se interesen, y no hay problema. Inclusive entrando por la zona de Coahuila, si nos vamos por Durango, de aquí de Torreón, nos vamos a un pueblo que se llama, por carretera rumbo a Ciudad Juárez, a un pueblo que se llama Ceballos Durango. Son 160 kilómetros o 100 millas de Torreón. Entonces ahí hacemos aproximadamente casi 2 horas de camino entrando por Durango, y luego aparte son 60 y tantos kilómetros de terracería a la zona, y ahí sí hacemos como 3 horas o más por terracería. Y entrando acá por la zona de Coahuila, nos vamos de Torreón, por el poblado de Francisco y Madero, nos vamos en dirección a una ciudad metalúrgica que se llama Químicas del Rey, está aquí como a 2 horas, y de allí la zona del silencio está a 1 hora y media. O sea, nos ahorramos como 3 horas más de camino yéndonos por Coahuila, y la carretera está mejor. Ya tenemos contacto con los rancheros de la zona, o los pequeños propietarios de la zona, y ellos están muy accesibles a orientar, a ayudarles a la gente a que acampen. Si no tienen acampar en la zona de silencio, a un lado de la zona de silencio, como a 200 metros, está un poblado que se llama Las Lilas, que son aproximadamente como unas 8 casas
y bueno, las personas de ahí de esa comunidad son muy amables, y si uno quiere no acampar a campo traviesa, pues puede acampar ahí. Allá hay galerones donde guardan ellos sus implementos agrícolas, donde uno puede montar la casa de campaña por aquello de que llueva. Entonces, ya hay un poquito más de manera de tener acceso a la zona, ¿verdad? Y bueno, en estos tiempos, pues hay que echarle ganas, ¿no? Bueno, es muy cierto. Muchas gracias por el esfuerzo, ¿no? Ya vimos de lo que tuvimos que, o lo que tuvo usted que pasar ahí para poder cumplir con esta cita, y le agradecemos, y también nuestros oyentes estarán agradecidos por ese esfuerzo. Gracias por traernos esa noticia de la zona del silencio, ¿no? Es algo que, como usted dice, nos motiva a todos a echarle ganas, a movilizar nuestra conciencia, a ver qué hay más allá, ¿no? Todo esto obviamente nos ayuda mucho. Y pues esperamos que nos avise si hay algún avistamiento por ahí en un futuro. Estaremos en contacto, ¿no? Todo esto nos interesa mucho y queremos llevar la noticia a la humanidad. Ya para despedirnos, ya que agotamos el tiempo, algunas palabras finales para el público, hermano Germán. Pues invitarlos a la zona del silencio, y si la divinidad lo permite, poder tener contacto con la puerta tetradimensional. Muchas gracias, compañero, hermano Ramón, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, que tengas buenas noches. Saludos a todos allá en nuestro bello México. En algún momento pues estaremos por allá nuevamente. Que tengan buenas noches. Y así también les damos a todos las gracias, ¿verdad? A nuestro amigo desde España, a ver, es José Mendoza Iglesias, que estuvo pendiente desde las 9 de la noche de acá de Houston. Yo creo que por allá en su bello país, en la madre patria, es ya por la madrugada, lo imagino, no estoy seguro. De cualquier manera, pues gracias a ti, gracias a todos ustedes. Nos veremos la próxima semana. Tenemos un menú pues ya rico, ya trabajándolo para que todos sigamos nutriéndonos de esta enseñanza tan maravillosa. Les pedimos que le den share a los audios y a la página lanuevaeradeacuario.com. Si se pasea usted por ahí y lee un poco y le gusta algo, pues por favor dele share. Hay un botoncito ahí abajo que es para compartir, y ya aparece en su perfil de Facebook, de Twitter, en cualquiera de esas redes sociales. Así que pues muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches.